Bueno, bienvenidos. Buen día para todos. Es para mí un honor y un placer poder acompañarlos en esta clase modelo que vamos a tener para este pequeño curso sobre el manejo de la tomografía aplicada en la especialidad de ortodoncia, ¿no? Voy a comenzar presentándome. Yo soy la doctora Margarita Leandro Melgarejo. Como ya lo dijo Yair, soy parte del staff de radiólogos del Instituto de Diagnóstico Maxilofacial. Soy radióloga de la Universidad Cayetano Heredia y soy la que va a dirigir esta pequeña clase. Primero, para comenzar, por favor, cualquier consulta que tengan, levanten la mano, no duden en hacerla. Estamos acá para aprender. Algunos quizás tienen un poco más de base, otros no tanto, pero esta es una clase que va a englobar todo y que nos va a permitir tener una visión más amplia de lo que podemos observar y todo el provecho que le podemos sacar a nuestra tomografía. Eh, es más orientada a ortodoncia, sin embargo, como sabemos todos, la ortodoncia no solamente es mover dientes, entonces está relacionada a muchas otras estructuras anatómicas, ¿no? Entonces vamos a comenzar. A manera de introducción, primero quiero decirles que este curso va a empezar de cero, es decir, desde los principios básicos de radiología, qué es lo que debemos tener en cuenta, es muy importante reconocer también estructuras anatómicas, es muy importante reconocer variantes anatómicas para poder al final reconocer todo lo que es diferente, todo lo que es quizás alguna patología que se encuentra como hallazgo imagenológico de mi paciente que ha venido por ortodoncia, pero que pues me encontré por ahí con un supernumerario, ¿no? Entonces, eso cambia todo mi plan de tratamiento. Muchos de nosotros, doctores, aún todavía se trabaja para el diagnóstico en ortodoncia únicamente con radiografías 2D. Muchos de los doctores trabajamos o se trabajaba solamente utilizando radiografías, por lo general, pues no, la panorámica y la radiografía lateral. Entonces, la inclusión de la tomografía para la ortodoncia tiene muy poco tiempo de empezar a realizarse, al menos aquí en Perú. Entonces, hay que saber que, doctora, ¿puedo seguir haciendo mis ortodoncias con radiografía? Bueno, eso depende de mis casos. Como sabemos, tenemos pacientes desde mediana complejidad, perdón, leve hasta una complejidad bastante alta, ¿no? Siempre se recomienda hacer una evaluación tomográfica, eh, por lo que, por lo que es importante tener en mente esta pregunta, ¿no? ¿Por qué interpretar todo la tomografía y no solo el área de interés? Si nosotros todavía tenemos en mente que ortodoncia es solamente mover dientes, estamos un tanto equivocados, ¿no? Entonces, ¿por qué no solamente, o sea, ustedes se preguntarán, ¿por qué pedir una tomografía si lo único que quiero es ver dientes, si están completos, si tienen buenas raíces y nada más? Y no solo se trata de eso, la ortodoncia es ver mucho más allá que solo dientes, ¿no? Como dice aquí, la tomografía revela hallazgos, puede en algunos casos revelar hallazgos incidentales, clínicamente relevantes en muchos casos también que nos va a permitir omitir ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que no son visibles en las radiografías 2D, pero sí incluso podemos dimensionar la complejidad en una tomografía. Obviamente que estas tienen estas omisiones tienen implicaciones médicos legales, ¿no? Y todo volumen adquirido implica también siempre una responsabilidad diagnóstica integral, es decir, si es que yo veo una patología, un quiste, un proceso, no puedo omitirlo y decir, ah, no, esta parte no la voy a tocar, solamente esta, porque pues esta no me interesa, la otra no me interesa, ¿no? Eso también tiene implicaciones médicos legales y es parte de una ética profesional, ¿no? Esta radiografía panorámica, conforme avancemos, vamos a ir viendo diferentes casos de muchos tipos, ya, de muchos tipos, doctores.
Espero que les guste mucho estos casitos. Por ejemplo, tenemos esta radiografía panorámica de un pacientito común y corriente que viene a querer hacerse su tratamiento de ortodoncia. Pero ¿qué nos encontramos aquí? Podemos evidenciar qué es lo más importante que debemos tener en cuenta siempre, si es que se trata solamente de dientes, pues siempre contar las piezas dentarias, ¿no? Es muy importante siempre contar las piezas dentarias para que no se nos omita, para no omitir algo, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos este casito de esta radiografía panorámica en la que podíamos evidenciar, aparte de los dientes y las terceras molares que están evolucionando a nivel intraóseo, las premolares también que están a nivel intraóseo. Aparte de esto, ¿qué podemos evidenciar? Pues estas dos imágenes radiopacas de densidad dentaria, que justamente están a nivel de la 7,3 y de la 8,3, ¿no? A nivel apical más o menos. Ahora, esto se podría ver clínicamente a este nivel. Quizás en algunos pacientes, pero era muy poco probable, ¿no? Entonces, eh, ¿qué le hicimos a este paciente? Le hicimos una tomografía y pudimos evidenciar la verdadera posición en la que se encontraban y qué eran estas imágenes radiopacas de densidad dentaria que teníamos, ¿cierto? Y lo teníamos en ambos lados, ¿no? En el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. La imagen de la derecha es un corte axial, es decir, un corte donde usted puede ver desde arriba hacia abajo, ¿no? Y donde nos puede dar también la posición exacta de mis piezas supernumerarias, la posición exacta de mis caninos impactados, la posición exacta en este caso, la presencia de un odontoma y un microdiente supernumerario bien pequeñito, ¿ve? El odontoma iba aquí, en el tercer cuadrante y el supernumerario pequeñito iba en el cuarto cuadrante. ¿Podemos detectar esto con una radiografía 2D? Es muy poco probable. Claro que sí hay técnicas que podemos hacerlas, pero la 3D nos da una exactitud mucho mayor de lo que nos podría dar una radiografía, ¿no? Entonces, este es un casito muy bonito. ¿Qué es lo que también se evidenció en esta tomografía? Es una estructura anatómica muy bonita que se llama el tracto gubernacular. No sé si ven que ambas estructuras dentarias tienen como un caminito que desemboca a nivel de la cresta alveolar. Este es el tracto gubernacular. Se dice que este tracto está presente en todas las patologías de origen odontogénico. Por ejemplo, el odontoma es un tumor benigno, uno de los más comunes, y por lo tanto tiene este tracto que también presentan, el tracto vernacular también lo presentan las piezas dentarias deciduas y se dice que es en este caso el camino por donde va a seguir perdón, las piezas dentarias permanentes, y el tracto viene a ser ese camino donde que va a seguir el germen dentario para poder erupcionar. Entonces, en caso de patologías, podemos ir ahí descartando patologías de origen odontogénico y en el caso de un germen permanente, podemos ir observando que evidentemente será un caminito que va a recorrer para su erupción, ¿no? Ahora, el rol del radiólogo en este caso es, en conclusión, ¿no? A manera bastante resumida, es de tratar de colaborar en todo lo que se pueda con las diferentes especialidades de odontología, ¿no? Colaboramos con los implatólogos, ortodoncistas, la interpretación. Yo sé que como odontólogo especialista en periodoncia, en ortodoncia o u odontólogo general, eh, es cierto que o sea, no es mi obligación saberlo todo, pero es mi obligación al menos diferir cuando estoy ante una imagen un poco extraña, un poco rara. Entonces ahí agarro y llamo a IDM, ya sea cualquiera de todas las tres sedes,
y por favor, digo, por favor, páseme con el radiólogo, quisiera hacerle una consulta, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad el tratar de guiarlos, el tratar de asesorarlos a ustedes ante cualquier duda, ¿no? De todo esto, el objetivo es mejorar la seguridad y la calidad diagnóstica del paciente, por lo tanto, hacer un correcto plan de tratamiento. Ah, acá tenía, perdón, esta radiografía panorámica para que vean que a veces la radiografía panorámica no es lo que parece. Por ejemplo, tenemos el caso de esa piecita 1,4, ¿no? Que si veíamos un ensanchamiento, sí, pues veíamos un ensanchamiento a nivel periapical y aquí en el cuadrante 2, bueno, se veía trabeculado óseo, ¿no? Sin embargo, al analizar la tomografía, esto que vemos aquí arriba no es una radiografía panorámica, es una reconstrucción panorámica obtenida a partir de la tomografía, ¿no? Es una herramienta muy buena que posee, bueno, en realidad la poseen varios, varios software de tomografía, pero el Romexis tiene una herramienta que se llama la SuperPan, que hace una radiografía panorámica automática y en muy buena calidad de mi tomografía. Entonces yo puedo tener una reconstrucción panorámica de toda mi tomografía, ¿no? Es como un panorama para ir escogiendo qué piecitas quiero hacer y se puede hacer muchas cosas con la reconstrucción panorámica, ¿no? Como les decía, hicimos la reconstrucción panorámica y pudimos observar en la pieza 1,4 que pues ese ensanchamiento no es precisamente un ensanchamiento, es ya un proceso osteolítico aparentemente crónico, porque esa endodoncia está bastante subextendida, ¿no? Y al otro lado se podía evidenciar esta imagen radiopaca medio difusa, perdón, esta imagen radiopaca de forma medio irregular, ¿no? En una zona en la que en la radiografía panorámica no se podía no observábamos nada, ¿no? Que vendría siendo una osteosclerosis idiopática, ¿no? Entonces, definitivamente este proceso no es lo mismo que esta imagen, ¿cierto? Ok, como les decía, en un principio vamos a tratar de hacer como si empezáramos desde cero en este pequeño curso, ya que vamos a sentar los cimientos para que ustedes puedan entender y puedan manejar todo lo que tengan a su disposición dentro del software, ¿no? Los equipos que manejamos en IDM son el Plan Meca. Una de las características que el Plan Meca son los equipos con ultra low dose, que le dicen, o baja dosis, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que nosotros como odontólogos le digamos a nuestros pacientes que pierdan el miedo a la tomografía. Muchos pacientes llegan pensando que es como una tomografía médica y no es así. La tomografía con BIM, que es la que nosotros utilizamos, es mucho más práctica, es mucho más rápida, pero sin embargo también requiere el compromiso del paciente. Y si el paciente llega con temor, pues es un trabajo educativo, no solamente de nosotros, ¿no? Obviamente, sino también del odontólogo. Dentro de lo que es el tamaño del FOB, ¿qué es el FOB? El FOB es el Field of View o el campo de visión, ¿no? Dentro de estas, he colocado este cuadrito para orientarnos en en las dosis que tenemos de radiación, ¿no? Es un ojo que son dosis aproximadas, ¿no? Como sabemos, dentro del campo de la tomografía con BIM existen varios tipos, varios tamaños. No sé si alguno habrá visto ya los tamaños de tomografía que tenemos. Tenemos tamaños amplios o macizo facial, como son estos, como el video. Esta es una tomografía de campo amplio de macizo facial que por lo general es la que se utiliza en el campo de la ortodoncia para observar también ATM, para observar estructuras grandes, ¿cierto? Para observar senos paranasales. eh, y bueno, acá en el video podemos observar también, esto es una característica del plan MECA, que es no se toma una foto
con el equipo también al momento de la toma de la tomografía y se superpone esta foto con la tomografía. Entonces, tenemos, como les decía, el campo amplio, el campo grande o el campo macizo facial. Esto tiene una dosis de 100 a 150 microsieverts. Y ahí, a partir de ahí vamos bajando, ¿no? El campo medio, que por lo general se utiliza para implantes y también para un diagnóstico general. Es el campo que, bueno, de todos es el que más se utiliza, ¿no? Utilizado de 80, de 60, 80 microsievert. Y el campo pequeño, finalmente, o el que es para endodoncia, que utiliza de 20 a 40 microsievert aproximadamente. Entonces, veamos estos factores y comparémosla con la tomografía médica. 1200 a 3300 microsievert, ¿no? Es mucho, mucho la diferencia. Entonces, es importante saber eso porque para que nosotros hagamos un buen diagnóstico debemos de contar con todas las herramientas necesarias que ahora nos proporciona en la actualidad, ¿no? Que antes no podíamos tener. Entonces, y otro punto también muy importante es que el voxel de mi tomografía determina la calidad de imagen que yo voy a tener. ¿Por qué es importante esto? El voxel es el tamaño de corte, es decir, cuánto va a medir mi corte. Es como si yo tuviera un pan, como si tuviera esos panes integrales enteros y yo los voy cortando y los voy cortando. Entonces, ese tamaño de corte es el que me va a definir mi calidad de la calidad de mi tomografía, ¿no? Por lo general, en estructuras mayores es importante de 0,2, tener un voxel de 0,2, 0,4 hasta 1. Pero para detalles finos, por ejemplo, en tomografías para endodoncia, es importante tener 0,125 milímetros e inclusive de 0,075 para descartar fracturas pequeñas, para descartar variantes anatómicas, variantes de los conductos. Entonces es importante conocer siempre con qué es lo que cuento para yo poder mandar la orden con mi paciente y poder tener la tomografía, que eso todo me va a ayudar, ¿no? Que de qué vale tener una tomografía de macizo facial si a veces simplemente quería ver una o dos piecitas dentarias, ¿no? Ok, a esto es lo que les decía. Esta es una tomografía de macizo facial, ¿no? Si bien es cierto, mi tomografía de macizo facial puedo ver estructuras grandes, estructuras amplias, como por ejemplo acá el esfenoides, puedo ver el seno esfenoidal, puedo ver las cervicales, puedo ver mi vía aérea, ¿no? Muy claras. Y sí, veo también mis piezas dentarias, que por supuesto también se ven bien. A veces cuando le hago zoom pierde un poquito de calidad, pero sin embargo puedo seguir viendo yo, por ejemplo, que quiero evaluar tablas óseas, puedo seguir viendo aquí mis tablas óseas, ¿no? Aquí puedo ver que evidentemente tengo un grosor de tabla ósea considerable, tanto en vestibular y también en palatino, ¿no? Sin embargo, si yo quiero si yo quiero aumentar un poquito la calidad, puedo reducir el tamaño y hacerla una tomografía de campo mediano, en donde obviamente mi calidad va a aumentar un poco más. Entonces, la resolución de la imagen depende del tamaño. No es que se vea mal, por supuesto que no, pero si únicamente quiero ver complejo lo que es piezas dentarias, hacer un diagnóstico general, quizás puedo pedir una tomografía de campo mediano, ¿no? La tomografía de campo mediano me permite ver perfectamente todo el paladar duro, incluso llega hasta la parte inferior de senos maxilares y de fosas nasales. Entonces, eh, ex- todos los doctores tienen diferentes tipos de trabajo. Nosotros que vamos asesorando a muchos ortodoncistas en el transcurso de los años, ellos mismos, obviamente, pidiendo nuestra pequeña opinión, crean sus protocolos y nos dicen, ¿saben qué? A mí me sirve esta tomografía grande porque yo evalúo esto, esto, esto.
¿no? Entonces, otro doctor que dice, está bien, pero a mí me sirve la tomografía de campo mediano y yo la quiero con, no sé, complementar con una radiografía lateral, estudios de Rickets, estudios de Steiner. Entonces, o quizás hay doctores también que piden una tomografía macizo-facial y la quiero complementar con fotografías extraorales, la quiero complementar con fotografías intraorales, quiero que me haga un estudio sobre vías aéreas, quiero que me hagan un estudio sobre maduración ósea en las cervicales, quiero ver la sutura palatina. Cada doctor trabaja a veces con su propio protocolo, con su propia escuela y siempre, pero estamos prestos a asesorarlos qué es lo que le vendría a ellos, qué es lo que les vendría mejor, ¿no? Según lo que quieren encontrar. Ok. Es importante saber, conocer y sistematizar nuestro recorrido en la panorámica o también en una tomografía. ¿Para qué? Para que no se nos olvide nada, para que no podamos pasar de algo y poder hacer un mal plan de tratamiento, ¿no? Siempre recordar que la radiografía panorámica y también en este caso la tomografía es como si nosotros viéramos a nuestro paciente frente a frente. Por lo tanto, vamos a saber obviamente que el cuadrante uno, que es del lado derecho del paciente, va a ser nuestro 1 y 4 va a ser nuestro lado izquierdo y 2 y 3 nuestro lado derecho, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo recibo mi volumen tomográfico, tengo que saber cómo leerlo y tengo que saber si es que esta está al saber acomodarla a lo que yo estoy buscando, posicionarla correctamente. Por lo general siempre viene en buena posición, pero es muy importante ubicarme espacialmente para poder empezar a diagnosticar. ¿No? Este es un casito de ortodoncia, ¿sí? Tenemos ahí un campo macizo facial donde podemos ver, como les mencionaba, todo lo que es seno maxilar, podemos ver fosas nasales, podemos ver los cornetes y el engrosamiento de las mucosas, de cornetes tanto inferior, también cornetes medios, podemos ver celdas etmoidales. ¿Cuál es el plus que también ofrecen, bueno, que ofrecemos como radiólogos? Es un análisis eh, también de todas las piezas dentarias, ¿no? Quizás por ahí se nos pasa algo, o podemos nosotros descubrir o asesorarlos con algo. Por ejemplo, en este caso encontramos que esta pieza 2.6 tenía ahí estaba con de esta reabsorción externa, ¿no? De la raíz palatina de esta pacientita que quería un tratamiento de ortodoncia. Ok. También es importante reconocer la anatomía radiográfica, bastante esencial dentro de la tomografía. Es importante reconocer corticales, tabiques óseos, espinas y crestas, forámenes y conductos, tanto el mentoniano, el incisivo, el palatino, el dentario inferior, espacios anatómicos, como los decía, como los senos paranasales, los senos paranasales diferentes y derivados de esto, las variantes anatómicas, como por ejemplo, ¿no? Una de las variantes. Una de muchas es el tabique sinusal, las bifurcaciones del conducto dentario y canal de dentario inferior, conducto sinuosus. Entonces, es muy importante. ¿Para qué me va a permitir identificar las estructuras anatómicas normales? Para cuando yo tenga casos como estos, por ejemplo, como estas piezas dentarias, pueda saber qué es lo que estoy viendo y qué es lo que no, y qué es lo que debería ver y qué es lo que ha desaparecido, ¿no? Por ejemplo, en esta pieza 2.6, ¿qué es lo que puedo observar, doctores? ¿Qué es lo que puedo observar? A primera instancia, puedo observar que mi raíz, que mi tabla vestibular está bastante adelgazada, casi nula. Por lo tanto, debo tener en consideración en pacientes ortodónticos que vienen quizás para un retratamiento. Es muy importante evaluar las tablas corticales de pieza por pieza
Inclusive si ustedes desean, con el software también se puede hacer mediciones de longitud de las raíces, de la porción coronaria. Entonces, eh, ¿qué más puedo observar aquí? Bueno, este incisivo, ¿qué es lo que puedo observar? ¿Qué es lo que me llama la atención? Que este incisivo tiene una tabla vestibular bastante adelgazada, pero que además tenemos un ensanchamiento periodontal, ¿no? Si esto me llama la atención, ok, me coloco en esa pieza y debo evaluar esa pieza para ver qué es lo que está causando este ensanchamiento periodontal, que muy probablemente sería de origen periodontal, ¿no? ¿Qué es lo que más observo aquí en esta piecita que me parece es la 27, si mal no recuerdo de este paciente? ¿Qué es lo que puedo observar? Que el problema está en la tabla ósea vestibular y que además tengo una cavidad aquí en cervical, ¿no? Y que tengo un proceso. Tengo un proceso apical y una pérdida de tabla ósea vestibular a ese nivel. Y que, bueno, aquí también en esta piecita también puedo observar que mi tabla ósea vestibular está bastante adelgazada. Entonces es muy importante reconocer pieza por pieza en casos de retratamiento, sobre todo, ¿no? Eh, de mi volumen tomográfico. Ok. Aquí tenemos un casito bonito de una paciente. Bueno, esto, la paciente no vino para ortodoncia. Sin embargo, vemos esta imagen radiopaca aquí en el cuerpo mandibular, en el cuarto cuadrante, que está muy próxima al reborde basal, ¿no? Es bien corticalizada. Es un hallazgo es un hallazgo imagenológico que al momento de revisar la tomografía se podía observar de esta manera, ¿no? Como una cavidad, incluso como un quiste. Se puede confundir con un quiste, con una lesión quística, sí, se puede confundir. Podría ser. Pero, ¿qué es lo que hago ahí? Pues puedo recurrir a mi radiólogo de confianza y podremos observar que es una lesión que no ha tenido expansión, si es que tengo imágenes previas, sigue del mismo tamaño, únicamente afecta a la tabla ósea lingual y está formando una cortical, ¿no? ¿Cómo se conoce esta variante anatómica? Como un defecto óseo de Staffner, ¿no? Entonces no es una patología. Entonces, según la relevancia, es importante conocer varias estructuras anatómicas dependiendo de a qué va orientado nuestra tomografía. En implantología, pues obviamente reconocer conductos dentarios, senos maxilares, en endodoncia, morfología radicular, conductos accesorios. En la ortodoncia vamos a ver el posicionamiento de caninos retenidos y de patrones de crecimiento también. Podemos hacer muchas mediciones. En cirugía oral, bueno, terceros molares, perforaciones de corticales y relaciones con el nervio conducto dentario inferior, por ejemplo. Ok. Este es pequeñito. Estos son es una radiografía panorámica de una paciente que venía por una pieza 2-1, ¿no? Son pequeños ejemplos de los tres campos que les he mencionado hace un momento. Se realiza la tomografía de esta pieza 2-1 y podemos observar la presencia de este conductito por vestibular que está ocasionando este proceso. ¿No? Es un detalle que quizás podría verse en un campo mediano, pero para asegurarnos es preferible tomar un campo reducido para evaluar siempre endodoncias, ¿no? Luego también tenemos el campo mediano. Como les decía,
Eh, También podemos evaluar dentro de lo que es la especialidad de ortodoncia, podemos evaluar nosotros a las famosas paladar fisurado, pacientes que tienen paladar fisurado, y podemos observar aquí en la tomografía de este pacientito la extensión del paladar fisurado, el tipo de paladar fisurado que tiene y todas las estructuras anatómicas que está implicando, ¿no? Este paladar. Y aquí podemos ver cómo se abre y causa ese apiñamiento de piezas dentarias. Ahora, también puedo utilizar el campo macizo facial para el paladar fisurado también. ¿Se va a ver bien? Se va a ver bien el paladar. O sea, me va a dar un correcto diagnóstico, me va a permitir descartar en algunos casos que presentan piezas supernumerarias, en algunos casos presentan pacientes con agenesia y poder observar la posición de esas piezas dentarias. Es decir, la posición exacta de las piezas dentarias. Este es el campo macizo facial. Esta era una pacientita que había venido, creo que para hacerse ortodoncia. Entonces le tomamos la radiografía panorámica y se toma la tomografía de macizo facial, en la que podemos evidenciar, pues, que si bien es cierto, la paciente está viniendo por un diagnóstico para ortodoncia, pues obviamente se puede evidenciar el ocupamiento, el ocupamiento de los senos maxilares, de ambos senos maxilares, con un engrosamiento marcado de mucosa en el seno maxilar del lado izquierdo. No solamente eso, ese engrosamiento de mucosa, al parecer, no solamente se limita al seno, sino también está llegando a las celdillas etmoidales. Y si hacemos un recorrido hacia atrás, podemos observar el seno esfenoidal, que es este, en forma de murciélago, que también presenta, que también presenta un engrosamiento de mucosa. Entonces, este paciente tiene un problema previo, tiene una sinusitis, que al parecer es una sinusitis de origen no odontogénica. Si por A o B yo presenciara una pieza dental con un proceso osteolítico que estaría borrándome el piso de seno maxilar, que estaría borrando, que habría una pérdida de continuidad, pues evidentemente podría ahí decir que estoy ante una sinusitis de origen odontogénica, ¿no? Pero sin embargo, este paciente debe pasar por una interconsulta con otorrino. Siempre es bueno, una vez que recibimos la tomografía de cualquiera de nuestros pacientes, de cualquiera de los tamaños, y verificar los datos de mi paciente. Quizás yo siempre tengo muchas tomografías, pero siempre es bueno verificar que estoy en la tomografía de mi paciente, confirmar la región anatómica y el campo de visión o el FOC que yo he pedido, orientar el volumen según lo que yo busco. Podemos ajustar brillo, contrastes y filtros y finalmente hacer el diagnóstico observando todas las reconstrucciones multiplanares. Bueno, no sé si en algún momento ya han conocido el software de Romexis. Esta es la pantalla principal que nos presenta el software al momento de abrirla. Aquí tenemos esta barrita superior en la que al lado derecho superior, bueno, mi lado derecho superior, podemos observar esto donde dice implantes tomografía, ¿no? Aquí debe ir el nombre de su paciente, ¿no? Para verificar que efectivamente está en mi paciente Juanita, ¿no? Aquí debe ir siempre el nombre y el apellido de sus pacientes. Luego tenemos la ventana, de diferentes pestañas, de acuerdo a lo que nosotros vamos a buscar, explorador, panorámico. En la ventana de implantes, en la ventana de implantes se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer diagnóstico, se puede hacer planificación de implantes, se puede hacer verificación también de tablas óseas de todas mis piezas dentarias, y también tenemos la ventana de ATM, ¿no? Y luego en la barra
Del lado izquierdo tenemos tres pestañas. La pestaña esta de la personita, donde voy a ver todas las imágenes que he solicitado, deben estar aquí, ya sea 2D también, 3D también, todo se puede guardar acá. Acá se puede guardar inclusive fotos, se puede guardar mis periapicales, puedo hacer que aquí en mi visualizador de Romexis que me entreguen, me pueden guardar todo: fotos extraorales, fotos intraorales, escaneos, tomografías y periapicales, todo. Y bueno, pues todo eso se es en la 2D y en la 3D se presenta esto. Tengo ahí mis barritas laterales. Eso, conforme vamos avanzando en el curso, podemos hacer un día, pasarles un volumen tomográfico para que ustedes puedan practicar un poco. Luego, ¿cuál es mi secuencia para una revisión estructurada? Puedo empezar por espacios aéreos y tejidos blandos, senos paranasales, que es muy importante, cavidad nasal. Luego puedo pasar a mi evaluación de ATM. Finalmente puedo evaluar mi trabeculado óseo, mis corticales óseas. Y al último, siempre lo último que uno debe visualizar en la radiografía, en mi tomografía, son las piezas dentarias, ¿no? Irónicamente, pero una radiografía o una tomografía no es solamente para ver piezas, se ve mucho más allá. Errores frecuentes durante la interpretación es interpretar solamente el área de interés, como vimos, confundir a veces el artefactos con procesos osteolíticos o si no con presencia de fracturas. Esto a veces está muy relacionado también a la experiencia y a la expertise que tiene el doctor o el radiólogo manejando el software, ¿no? Puede omitir variantes anatómicas y uno de los principales errores frecuentes es no correlacionar lo que tengo, por ejemplo, el informe que me llega de la tomografía con mi clínica. Siempre lo que va a mandar es la clínica. ¿Por qué? Porque ustedes son capaces de ver al paciente, de sentir, de hacer percusión, de mirar. Entonces son muchas características bastante importantes que se complementan con la radiografía. Luego tenemos los beneficios del enfoque sistemático, que es pues revisión completa y ordenada, mayor detección de hallazgos, informes reproducibles. ¿Qué quiere decir informes reproducibles? Que yo puedo pedir tomografías de control y si es que yo tengo mis parámetros anatómicos establecidos, puedo hacer eh, una reproducción de esos puntos y puedo obtener volúmenes, puedo obtener un volumen, puedo obtener una medida mucho, mucho más real y ver si mi paciente ha mejorado o ha empeorado. Ujú. ¿Qué es lo que puedo observar aquí? Es importante saber que se puede observar no solamente tejido duro, sino también espacios aéreos y tejidos blandos. Por ejemplo, tenía aquí esta imagen superior, son diferentes, tenía esta imagen radiolúcida bastante corticalizada en mi radiografía panorámica, ¿no? A nivel de la sínfisis y parasínfisis mentoniana, que pues evidentemente en un primer plano me parece un quiste, ¿no? Y que resultó siendo un implante de mentón. Ahora esta imagen, tengo esta radiografía panorámica que tenía esta imagen bastante radiopaca y borrosa sobre piezas dentarias, ¿no? Podría ser una exostosis, podría ser quizás alguna especie de gancho en el cabello que se superpone. ¿Y qué es lo que resultó siendo? La presencia de un cereulito submandibular. Esta es la reconstrucción 3D de una vista axial. Luego también es importante observar senos paranasales y cavidad nasal. Aquí, por ejemplo, tengo esta imagen. Esta es una tomografía de campo de macizo facial en la que puedo observar estas variantes anatómicas que son como globitos dentro. Si ustedes pueden observar los cornetes inferiores, están bastante normales con un engrosamiento de mucosa. Sin embargo, el cornete medio tiene como un globo.
inflado en el medio, ¿cierto? Esa es una, bueno, es una variante anatómica, es como una neumatización del cornete, llamado también concha bullosa. Y aquí tenemos uno de los casos que les he mencionado hace un momento, los casos de sinusitis maxilar originada a causa de una pieza dentaria. Esta piecita dentaria tiene la presencia de este quiste radicular inmenso que estaba ocasionando el engrosamiento de la mucosa de este seno maxilar. Esta parte, este seno maxilar debería tener la misma densidad que esta, es ser bastante oscura, negra, ¿cierto? Sin embargo, aquí la vemos de la misma densidad de tejidos blandos. Eso quiere decir que presenta un ocupamiento. Luego también es importante observar la ATM. La ortodoncia tiene muchas implicancias sobre la articulación temporomandibular, ya sea antes, durante y después, ¿no? Entonces es importante observar en la ATM superficies articulares, espacios articulares y también observar signos degenerativos, ¿no? En todos los pacientes, sin importar la edad que puedan presentar estos pacientes, porque incluso se pueden observar osteoartrosis, la famosa osteoartrosis juvenil. Como les decía, esa panorámica, por ejemplo, es de una paciente bastante joven, creo que de unos 23 años, que se evidenciaba un aplanamiento de los contornos condilares, que justo había venido también para eso, para una evaluación de ATM y una evaluación de terceras molares, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba próxima a hacerse un tratamiento de ortodoncia y el doctor pide un paquete completo, que es evaluación de piezas dentarias, de senos paranasales, evaluación de ATM, evaluación de vías aéreas, evaluación de suturas palatinas, evaluación de maduración esquelética en cervicales. ¿Qué es lo que pudimos observar en la tomografía de ATM? Esta ventana es exclusiva, por ejemplo, en Romexis tenemos una ventana exclusiva de ATM, no sé si han visto en las pestañas superiores que les mostré hace un momento, tenemos una ventana que llama ATM en la que nosotros podemos hacer este tipo de cortes bastante seguidos, no solamente sagitales, sino también coronales. Y aquí podríamos observar el aplanamiento y la erosión marcada del contorno condilar en ambos sitios y que además presentaban ambos unos osteofitos, ¿no? Y esta de abajo es la reconstrucción 3D. ¿Cuántos años tenía esta paciente? 23 años. Entonces es muy importante el diagnóstico de todos nuestros pacientes y sin importar la edad, más aún más aún si encontramos signos clínicos como el chasquido, si encontramos que podemos también corroborar con antecedentes del mismo paciente. Y como les decía, evaluar también el maxilar y la mandíbula, evaluar corticales, evaluar trabeculados y evaluar posibles lesiones. Aquí tenemos esta radiografía panorámica en la que si bien es cierto, observamos que mis incisivos inferiores tienen una reabsorción ósea bastante severa. ¿Cuál es mi apreciación en la tomografía de esta pieza 4.2? Es esta de acá. O sea, ¿se ve peor? Pues sí, tiene una reabsorción bastante marcada. ¿Qué es lo que veo aquí? Mi pieza 2.6, ¿no? Es que tiene obviamente una placa cervical mineralizada y por ahí tiene una imagen, mi pieza 2.7, perdón, una imagen radiolúcida por aquí. ¿Y cómo la encuentro en la tomografía? La encuentro así, mi pieza 2.7, ¿no? Con un defecto óseo bastante marcado y severo, de la raíz mesiovestibular. ¿Cómo encuentro mi pieza 4.6? Bueno, así. Puedo no observar un proceso osteolítico como tal, a pesar de todas las cosas que tiene, obviamente, pero ¿qué es lo que muestra mi tomografía en mi pieza 4.7? Evidentemente la presencia de un proceso bastante amplio. También es muy importante, como les decía, evaluar dientes y estructuras de soporte.
Por ejemplo, tengo esta piecita 4-7, que si bien es cierto, en la radiografía panorámica de por sí se presentaba ya un proceso osteolítico, se presentaba una obturación de conducto bastante extendida, además este proceso que parecía que estaba entre raíz y raíz, ¿qué es lo que podemos observar en la tomografía? Creo que es una tomografía de campo reducido, pues que se está observando una reabsorción externa de mi raíz por un mal diagnóstico previo, ¿no? Esta piecita tenía una característica que es un conducto en C y por lo tanto tenía un conducto de forma acintada, ¿no? Pero le han hecho un mal diagnóstico, no una correcta obturación y finalmente ha hecho un proceso bastante crónico que ha conllevado la reabsorción externa. Esa es una vista tangencial, es decir, una vista que va de vestibular a lingual y esta es la reconstrucción 3D. Como les decía, es muy importante la correlación clínica porque nos confirma o desestima hallazgos. Es muy importante también integrar antecedentes médicos y es importante derivar cuando sea necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo unifico todo lo que aprendo y le puedo sacar el mejor provecho a mi tomografía? ¿Cómo? eh, estas imágenes, ¿no? Es una reconstrucción en 3D de todo el campo macizo-facial en casos de ortodoncia. En el caso del Romexis, tengo una ventana de tejidos blandos que me muestra estas dos imágenes. De estas dos imágenes yo puedo sacar, no necesariamente de estas dos, pero de la tomografía, que es una característica que nosotros también ofrecemos. Ustedes saben que antes obviamente se tomaba una radiografía panorámica y una radiografía cefalométrica. Ahora puedo yo sacar mi radiografía cefalométrica de la tomografía de mi paciente. Y no solamente una radiografía cefalométrica, sino también una radiografía póstero-anterior. Yo la saco como si fueran 2D de mi tomografía. Entonces, ¿qué hago con esa radiografía más las fotos extraorales? Pues nosotros hacemos el análisis. El análisis, nosotros tenemos más de 30 tipos de análisis, ¿no? Colocamos puntos y hacemos el estudio 2D, pero con la radiografía cefalométrica sacada de la tomografía. ¿Y qué es lo que entregamos? Entregamos este documento que tiene aquí el nombre del instituto, el nombre de mi paciente, todo el sexo, la edad. Y, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de análisis personalizado que es FACE del doctor Nacha, creo. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Y nosotros entregamos todo este PDF, puede ser de cualquiera de los análisis que ustedes nos proporcionen. Se le toma una radiografía extraoral más la tomografía y se le puede proporcionar este informe. Ahora, ¿qué también puedo hacer en mi tomografía? Puedo determinar mi discrepancia transversal, ¿no? Antes la discrepancia, o bueno, hasta ahora también se puede hacer una discrepancia, se puede tomar esta discrepancia transversal de una radiografía póstero anterior, por ejemplo, como esta, tomando los puntos MX y tomando los puntos AG y poder hacer una resta, ¿no? De estos puntos. También se puede hacer esta discrepancia, obviamente, de los modelos que teníamos nosotros de nuestros pacientes, que tomábamos con el alginato, pero ahora se puede hacer con la tomografía, ¿no? Hay un análisis que nosotros realizamos, que es el más conocido, que es análisis transversal o el análisis de Penn, que es un análisis creado en la Universidad de Pensilvania. Ese artículo es del doctor Ryan Tamburrino. ¿Qué es lo que se mide en este análisis? Por ejemplo, aquí esta es una plantilla que nosotros hacemos para observar, uno, el análisis de la maduración de la sutura, de la sutura palatina,
para ver en qué etapa está este análisis de la sutura y además para ver la discrepancia de los maxilares o el ancho de los maxilares, ¿no? Entonces, se hace unas medidas en la tomografía de macizo facial que va desde la zona de furca de las primeras molares, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, y de estos dos valores se hace una resta y esa es la resta que se coloca. Ahora, doctora, ¿ustedes solamente pueden hacer eso? No, ustedes también pueden, con su tomografía de macizo facial, pueden hacer todas estas capturas y pueden ustedes solos analizar, se puede hacer estas medidas, ¿cierto? Uno mismo puede realizar estas medidas y puede tener ahí a la mano sus valores. También como mencionaba hace un momento, se puede hacer una evaluación del paladar fisurado. Esta es una tomografía, creo, de una 10 por 10, pero orientada más hacia arriba. Este es un paladar fisurado bilateral. Y aquí era lo que les mencionaba de la evaluación de la sutura palatina, para ver en qué estado de maduración. ¿Para qué nos sirve esto? Para, pues, obviamente, poder colocar un MARPE, hacer una planificación de un SARPE y aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Este tipo de evaluación tiene tres etapas, ¿no? Y dependiendo de lo que uno encuentre, se puede hacer la planificación inclusive de la colocación de mini tornillos. Mi tomografía también me puede ayudar a hacer mi planificación para mi colocación de mini tornillos y así evitarme muchas consecuencias a futuro. Inclusive podemos hacer una planificación de una guía para la colocación, perdón, para la colocación de estos mini tornillos, ¿no? Esta es una planificación de una guía que se hace para mini tornillos por Palatino. Luego también se pueden realizar y vamos a poder realizar, espero, en el transcurso del curso, se puede hacer la medición de las vías aéreas, ¿no? Es muy importante. Esto, por ejemplo, es un casito de un paciente en el que por ejemplo, si tu paciente te dice que ronca mucho y es clase 3 inclusive, y haces malos movimientos, puedes tú con la ortodoncia disminuir estos espacios aéreos y puedes perjudicar al paciente, ¿no? Este es un pacientito que tenía una mordida abierta, como se puede observar aquí. Se le hace la medición del volumen de la vía aérea, que es 20,746 centímetros cúbicos, y que al realizarle el tratamiento de ortodoncia, esta vía aérea aumenta a 24. Entonces, son herramientas que también podemos realizar. Y finalmente, como les decía, el ProFace es esa herramienta que nos proporciona el Plan MECA de tomarle una radiografía 360 y poder superponerla a nuestra tomografía, ¿no? Puede ser un planeamiento preoperario en recirugía, seguimientos de tratamientos. Esta opción de ProFace no tiene radiación porque es simplemente una foto. Y aquí tenemos, para ya finalizar, pues tenemos esta pequeña imagen de todo lo que se puede realizar. Se puede realizar, visualizar, recortar la reconstrucción 3D y observar estructuras como la ATM. Obviamente que teniendo en cuenta que la reconstrucción 3D no es tanto para diagnóstico, sino también es más educativo. Se puede hacer muchos recortes e inclusive y como les digo, también se proporcionamos la herramienta del Proface, ¿no? Superpuesta. Entonces, todo esto que he podido hacer hasta ahora es parte, no es todo. Obviamente que me ha faltado
He tratado de resumirlo, pero es parte de lo que estamos organizando en este curso bonito que se lleva también con la doctora Faride Cornejo, que espero que les sirva. Vamos a hacer trazados 2D, vamos a observar trazados cefalométricos en 3D, vamos a poder hacer nosotros nuestras medidas, nuestros reconocimientos de estructuras anatómicas. En esta tomografía se puede medir absolutamente todo y mientras nosotros tengamos parámetros establecidos, podemos hacer comparaciones, seguimientos de nuestros pacientes y podemos sacar miles de screenshots, de tomas para poder tener nosotros nuestros casos y nuestras presentaciones, ¿no? Entonces, esa es la idea es sacarle el mayor provecho que se pueda a nuestra tomografía, porque para eso es lo que el paciente invierte y esa es parte de, ¿no?